Buenas noches, amados hermanos. Es un gozo muy grande que se repite cada vez que tenemos que estar en comunión con ustedes, ya sea a través del Zoom, pero especialmente unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir en Cristo. Ayer hablamos algo sobre el tema de la adoración. Y si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir en esta ocasión sería Adoración es guerra espiritual. Y vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, y allí nos vamos a encontrar con dos versículos que seguramente son muy conocidos para todos nosotros, aquellos que hace ya un tiempo que transitamos por este camino. En Efesios capítulo 6 se nos habla de la armadura del cristiano. Y en el versículo 12 se nos hace referencia a quienes son nuestros verdaderos enemigos y con quienes tenemos que luchar nosotros cada día. Dice así, reitero, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, a la luz de la realidad de esta lucha y frente a enemigos tan poderosos, viene el consejo apostólico. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestros enemigos no son de carne, no son seres humanos. Nuestra lucha es realmente espiritual. Y aunque nosotros no estamos invocando permanentemente a Satanás o a los demonios, sabemos que el gran tentador y aquel que quiere realmente dañarnos y quiere arrebatarnos la adoración que solamente le corresponde a Dios, que nosotros se la demos a estos seres espirituales. Es como un ejército donde hay diferentes jerarquías. Y en el mundo de las tinieblas, en el mundo de los demonios, hay diversas jerarquías. No todos los demonios son iguales, son distintos. Y tienen y usan esa jerarquía porque tienen otros que sirven a esos demonios. Como si fuera un ejército, y realmente lo son. Pero son un ejército invisible, pero real. Como también es invisible, pero real, la presencia de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo nos ruega a estar firmes. ¿Firmes en qué? En la palabra, en la fe de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Solo es posible la adoración verdadera andando en el Espíritu. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 25, encontramos esa frase que seguramente hemos compartido con ustedes tantas veces. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en otra ocasión les decía, si somos hijos de Dios,
Todos tenemos al Espíritu. Pero tener al Espíritu no es suficiente. Tenemos que rendir nuestra voluntad al control del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos gobierne, el que nos dirija y el que manifieste su poder a través de nosotros para que podamos vencer a todos estos enemigos invisibles pero reales, de los cuales a veces no tenemos real conciencia de lo que esto significa. La adoración, por lo tanto, tiene que ser nuestro estilo de vida. La adoración congregacional en conjunto no tiene sentido si no va acompañada de la adoración privada, íntima y personal. Y esto lo expresamos diariamente a través de nuestra comunión con el Señor. Pero hay un astuto ladrón y gran pervertidor que quiere cambiarle el sentido de las cosas. Y eso que el Padre busca, que es verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, es lo que Satanás también busca de nosotros. Por lo tanto, él quiere pervertir, y lo que tiene que estar dirigido a Dios, que él lo pueda arrebatar y lo pueda llevar para sí. Por eso decimos esto apoyado en la palabra de Dios. En Mateo, el capítulo 4, versículos 8 al 11, nos encontramos con la propuesta descarada que Satanás le hace al Señor Jesucristo. Allí lo vemos al Señor Jesús en el desierto, donde fue tentado. Y miren lo que Satanás le dice al mismo Señor Jesucristo descaradamente, osadamente. Y si él se lo dijo directamente al Señor, ¿cuánto más a nosotros, engañándonos con pavaditas para distraernos y para que nuestra mirada esté concentrada en él? No presentándose como Satanás, sino como algo que pueda despertar en nosotros cierta atracción y deseo. Dice así, leemos Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, miren la propuesta de Satanás. ¿A dónde se anima? ¿A dónde se atreve? ¿Y qué le dice? ¿Cuánto más peligroso esto es para nosotros? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quería Satanás? La adoración del Señor Jesucristo. Y no va a pretender arrebatarnos la adoración que le corresponde a Dios y al Señor Jesucristo con exclusividad de cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
y a Él solo servirás. ¿A quién solamente le corresponde la adoración? A nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y saben ustedes una cosa, cuando nosotros adoramos a alguien, nos constituimos en siervos de quien adoramos. Satanás está dispuesto a ofrecerte cosas muy interesantes y cambiar la orientación de tu adoración. Eso es lo que trata de hacer permanentemente en nosotros. Incentivar nuestra codicia. Hacernos ver cosas que pueden en cierta manera deslumbrarnos para cautivarnos y para enredarnos. Procura permanentemente que desviemos la vista de quien debe ser nuestra máxima prioridad. Jesucristo es el más grande. Jesucristo es el más poderoso. Jesucristo es el más misericordioso. Jesucristo es el más santo, a quien nosotros debemos reverenciar cada día continuamente. Y saben ustedes una cosa, y esto decíamos en la noche pasada, cuando Dios deja de ser el primero, dejamos nosotros de ser verdaderos adoradores. La gran pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros para evaluarnos a la luz de la palabra es, ¿realmente soy yo lo que el Padre está buscando a través de los siglos? ¿Verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad? Con una mano en el corazón, ¿es el Señor Jesucristo la máxima prioridad en mi vida? ¿Es el primero de mi lista en todo? ¿O hay cosas que se interponen? Y habrá cosas a veces muy lícitas que nosotros ponemos primero en vez del Señor. Y bueno, Satanás quiere que desviemos la vista. Y este fue el drama del primer matrimonio. Y cómo Dios usó al primer matrimonio para que sean una lección para todos los matrimonios a través del tiempo. Porque Satanás, aunque es muy viejo, su forma de actuar le da buenos resultados, como le dio buen resultado en el Edén. Y vamos a ir hacia allá. Vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a leer el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Saben qué está haciendo Satanás aquí? Haciendo dudar a Eva de la palabra de Dios. ¿Con que Dios te dijo? ¿Tan importante es eso para vos? Dios te lo dijo. Es nosotros frente a la palabra de Dios a través de los hechos cotidianos. Pero miren cómo responde la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto
podemos comer. Pero por favor, prestemos atención a lo que viene a continuación. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, escuchen, dijo Dios, no comeréis de él, atento, ni le tocaréis para que no muráis. En ningún momento Dios le dijo a la primer pareja y a Adán que no podían tocarlo al árbol. Eso es un agregado de parte de ella. ¿Saben por qué? Porque esta mujer se sentía víctima de Dios, como si Dios fuese un gran tirano. Y nosotros sabemos que ellos podían participar de todo, menos de ese árbol. No tenían que comer de ese árbol, pero Dios en ningún momento les dijo que no podían tocarlo. No. Y a veces nosotros, frente a las demandas de Dios en su palabra, podemos sentirnos víctimas de la Biblia, porque son grandes las demandas que Dios nos hace en su palabra para con cada uno de nosotros. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, primero puso dudas con respecto a la palabra de Dios, la minimizó, pero ahora encontramos la primer mentira en el mundo. ¿Qué le dice Satanás? No moriréis. Y Dios le había dicho, el día que de él comieres, moriréis. Ya era una sentencia de parte de Dios. Pero Satanás trata de encubrir el juicio, dice, coman, tóquenlo al árbol, que no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué es lo que trata de esconder Satanás permanentemente? El juicio que va a caer sobre todos aquellos que descrean de la palabra y tomen en poco la palabra de Dios. Hace tu vida, total, no va a pasar nada. Que no vaya a pasar nada inmediatamente es una cosa, pero que va a pasar si no nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, la ira de Dios se manifestará sobre cada uno de aquellos que ignoren, descuiden o no le crean al mensaje de Dios puesto en su palabra y que nos da en este tiempo a través de la Biblia. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Por favor, préstenle atención a lo que viene ahora. ¿Y qué le dice Satanás a Eva? Seréis como Dios. Miren si no está despertando la codicia. Primero, a través de empujarla para que coma del árbol. Y ahora, para que quiera competir con Dios y ser como Dios. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, esto parece un absurdo. Dios es omnipotente. Eva jamás podía ser omnipotente. Dios es omnipresente. Era imposible para Eva ser omnipotente. Dios es omnisciente, tiene toda la sabiduría. Era imposible
para Eva adquirir toda la sabiduría. Entonces vale la pena que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿En qué serían como Dios? En su independencia, liberarse de Dios y hacer las cosas a su antojo. Y cuando nosotros seguimos el consejo de Satanás y queremos independizarnos de Dios, allí es cuando nosotros nos convertimos en esclavos del diablo. Cuando dejamos de adorar a Dios y ponemos nuestra mirada codiciando otras cosas, esas cosas que codiciemos, si hacemos que sean nuestra prioridad, nos estamos equivocando grandemente. Ser como Dios es lo que quiso ser Satanás o Lucifer en el principio. Una vez me preguntaba una señora, ¿por qué Dios lo creó a Satanás? Si hace tanto daño en las personas, en el mundo, ¿por qué Dios lo creó a Satanás? No, Dios nunca lo creó a Satanás. Dios creó a Lucifer. Lucifer se convirtió en Satanás por su propia voluntad, porque quiso ser como Dios, independizarse de Dios para actuar a su manera. Porque él mismo, Lucifer, sabía que no podía ser nunca como Dios, pero sí en este sentido, cortarse solo y hacer su propia voluntad. Es lo que trata Satanás de inculcar en cada uno de nosotros. Hacé la tuya. Vos sos libre para hacer lo que vos quieras. Por eso, qué importante es que nosotros no escuchemos el susurro de la serpiente a nuestros oídos, tratando de convencer que siendo independientes de Dios y viviendo a nuestra manera, ahora sí vamos a descubrir lo que realmente es vivir. Ustedes los cristianos evangélicos son todos unos aburridos. Porque justamente Dios les prohíbe que hagan aquellas cosas que realmente te hacen feliz. ¿Se dan cuenta que Dios es un tirano que le dice que no a aquellas cosas que Él sabe que te gustan? Y Él te dice, no, eso no se toca, no, de eso no se come. No, pero Él lo está ofreciendo, como al Señor Jesucristo le ofreció todos los reinos del mundo, Por eso reiteramos, Satanás está dispuesto a ofrecerle cosas muy interesantes a cambio de tu adoración. Quiere hacer un trueque. Yo te permito tener acceso a determinadas cosas que yo sé que te gustan, pero me das tu adoración. Y en el momento que Cristo deja de ser el primero, ya nos constituimos en esclavos de Satanás. Y Él nos arrebató la adoración. Y lo que debíamos darle exclusivamente a Dios, se lo estamos dando a Satanás. ¿Vieron? La estrategia del enemigo de nuestras almas no ha cambiado. Sigue vigente y trata simplemente hacernos desviar la vista de Cristo el Señor como nuestra máxima prioridad y Dios como nuestra máxima prioridad y la Biblia como la máxima prioridad por la cual y a través de quien nosotros podemos ser orientados para transitar el camino que Dios quiere y hacer su soberana voluntad.
Esto es lo que Dios quiere. Por eso decimos y subrayamos, el pecado de Lucifer fue, ¿qué cosa? Seréis como Dios. Emancipate de Dios. Como decíamos recién, hacé la tuya. Dale rienda suelta a tus emociones, a tus pasiones. En una palabra, hacé lo que te haga feliz. ¿Qué es lo que te gusta? A ver, decime, confesame. Entre nosotros, esto va a quedar entre nosotros, no se va a enterar nadie. Decime, ¿en qué cosas estás pensando últimamente que te gustarían hacer? ¿Está dispuesto a hacer ese trueque? Por eso, vos sos Dios. Vos podés. Viví a tu manera. Vos sos el centro del universo. Y a determinadas chicas y mujeres le puedes llegar a decir, vos sos realmente una diosa. Y hay muchas mujeres que se lo creen. Y así son engañadas por creerse lo que no son y aceptar el consejo del enemigo. Cargó sus ojos con la codicia, desearon, comieron y cayeron. Así es de astuto nuestro enemigo. Por eso, cuando sacamos la vista de Dios para ponerla en nosotros, para ponerlo en otra cosa, ¿saben cómo llama Dios a esto? Idolatría. Cuando sacamos a Dios del primer lugar de nuestro corazón, eso es idolatría. ¿Y saben ustedes una cosa? El corazón adora lo que idolatra. El corazón adora lo que idolatra. Y nosotros sabemos perfectamente sobre qué lado se recuesta nuestra mirada. A veces sobre determinadas cosas podemos tener la idea fija. Solamente deseamos que se nos presente una oportunidad. Por eso, esto nos lleva a pensar en los consejos que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de Corinto. Y así, hacia allá vamos. Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Y aquí nos encontramos del trágico ejemplo de Israel. El apóstol Pablo en este capítulo 10 de 1 Corintios está haciendo referencia a las situaciones que vivió Israel en el desierto y todos los tropiezos que tuvieron. Y dice, estas cosas están escritas para que nosotros las tengamos presentes, para que no tropecemos en la misma piedra con que ellos tropezaron. Atento. Y miren lo que dice, 1 Corintios capítulo 10, el versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y después sigue la lista. Pero lo primero que vamos a subrayar, que le dice Pablo a los hermanos de Corinto, no seáis idólatras. Y no es que
que nosotros andemos con estampitas, ni con crucifijos, ni con algunos muñequitos de esos que se venden para poner en algún esquinero, en alguna repisa. No, no está hablando de ese tipo de idolatría. Está hablando de la idolatría que nos ciega, nos desvía y nos hace mirar hacia aquellas cosas que Dios nos está prohibiendo y trata de despertarnos las ganas para que nosotros participemos de aquellas cosas que Dios claramente dice que no. No. ¿Por qué? Porque te hace mal, porque te va a destruir. Todo lo que se oriente hacia el pecado, desechalo completamente. Por eso decimos, y subrayamos nuevamente, todo aquello que desplace a Dios del primer lugar de mi corazón es idolatría. Y toda adoración a Dios que parta de un corazón dividido es falsa. No podemos amar a Dios con un corazón dividido. Es lo mismo que si tuviéramos una charla con mi esposa y me preguntara a ella, Jorge, ¿me amás? Y yo le digo, sí, vos sabés bien que te amo, pero también amo a otra. No puede ser. Si me amás a mí, no puede haber lugar en tu corazón para otra. O me amás o no me amás. O estoy yo ocupando todo tu corazón, pero yo no puedo aceptar que tu corazón esté dividido y vos tan desfachatadamente me digas que me amás a mí, pero también amás a la vecina. Eso no es compatible, no. Pero muchas veces nosotros hacemos así, decimos que amamos a Dios, pero en nuestro corazón hay cosas que están compitiendo con Dios, a quienes muchas veces le prestamos más atención que a la propia palabra de Dios. Y ahí está, un corazón en lucha, en conflicto, y Satanás tratando de obrar ¿para qué? Para engañarnos, para robarnos la adoración, y cuando Él nos roba la adoración a Dios, esa adoración, ¿a dónde va? ¿Quién la capitaliza? El mismo Satanás, porque somos adoradores sinceros de Dios o somos adoradores del diablo, aunque pareciera un escándalo lo que estoy diciendo, pero es evidente a través de nuestra forma de vivir. Por eso volvemos a subrayar, es idolatría todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar de nuestra vida. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No es complicado. Y no es verdad que a veces, cuando hay cosas que conocemos de la palabra y cosas que nosotros estamos mirando, contemplando, observando, por lo cual hemos quedado medio encandilados, hay una lucha en nuestro corazón de hacia dónde nos tiramos, hacia un lado o hacia otro. Pero el Señor Jesucristo es el que tiene que tener el control de nuestro corazón. Por eso, ¿qué impresión genera en tu corazón al ver cartoneros alimentándose de las bolsas de basura? Quizás no sean cartoneros que viven del cartón o de lo que puedan obtener para vender y hacerse de unos pesos. No, estamos hablando de aquellas personas que vemos que están revolviendo en la basura y tratando de buscar cosas para alimentarse.
gente que está en la indigencia. ¿Qué impresión te causa ver esa gente buscando comida en medio de un hediondo basural? ¿No es verdad que nos entristece? Y puedo decir, ¿cómo pudo esa gente llegar a esa situación? Pero esto es mucho más simple. Nos encontramos que se repite la historia o la parábola del hijo pródigo. En su etapa final, ¿a dónde encontramos al hijo pródigo? En un chiquero, cuidando cerdos y comiendo las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Y entonces, ¿qué quiere despertar el Señor en nosotros? Un apetito por Él. Pero hay un basural que se nos manifiesta a través de Internet, a través de los celulares, a través de la televisión, a través de teleteatros o películas donde se nos muestra la basura y nosotros nos detenemos a comer de eso. Y puede haber cartoneros evangélicos. O puede ser que haya algunos de nosotros que en la clandestinidad, aparentemente cuando nadie nos ve, estemos revolviendo en la basura de este mundo para alimentarnos de cosas que nos destruyen. Por eso qué importante es esta realidad, sabiendo que la adoración es guerra espiritual. Y para esta guerra espiritual, ¿qué nos pide el Señor? Estar firmes, firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, firmes en la fe de nuestro Dios, firmes y bien asentados en la palabra de Dios. Vamos a ver una realidad. Volvemos a Mateo capítulo 4. Y vamos a ver 2 versículos, o 3 versículos, de 2 al 4. Mateo 4, versículos 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, miren esta frase, tuvo hambre. ¿Y qué le ofreció Satanás? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días completos de ayuno, ¿qué le ofrece Satanás? Que haga un milagro y convierta las piedras en pan y listo, come. Ahora, la gran pregunta es, miren, versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos necesidades que vienen con nosotros. El tema y la gran pregunta es, ¿quién satisface tus necesidades? ¿Satanás o el Señor Jesucristo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Satanás estuvo pronto para que aparezca el pan después de 40 días de ayuno, completos. ¿Qué necesitaba el Señor Jesucristo? Pan. Pero que venga del Padre, no que venga de algo que Él me está induciendo a que haga. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Quién satisface nuestras más íntimas necesidades? ¿Nuestro Dios
o Satanás a través de cosas que están en la clandestinidad. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos esto presente. Y quisiera hablarle del postrer intento de Satanás a través de la bestia. Vamos a 2 Tesalonicenses porque ya el tiempo se nos fue. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros ya hemos sido arrebatados. No estaremos más en este mundo, pero sí Satanás se manifestará a través del anticristo. Y en esos 7 años de tribulación que hay desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo en gloria para reinar sobre este mundo, van a pasar 7 años. A mitad de esos 7 años, porque el anticristo tendrá engañado a Israel, e Israel se va a dar cuenta de que el anticristo es un fraude cuando hace algo. Él permitió que reedificaran el templo. Y cuando llegan prácticamente a 3 años y medio, el anticristo hace algo. Entra en el templo para hacerse adorar como Dios. Es en ese momento que Israel toma conciencia que había sido engañado. Y al no darle adoración, comienza una terrible persecución como nunca jamás la ha habido dentro de los israelitas, el pueblo de Dios. Que si no fuera por la gracia de Dios, no queda ninguno. Pero ¿vieron ustedes cómo está el intento? Entrar en el templo para hacerse adorar. ¿Y saben ustedes en cuántos templos religiosos Satanás ya ha entrado para hacerse adorar? Por eso somos advertidos por la palabra. ¿Hasta qué punto y hasta qué extremos llega Satanás para engañar a la gente? Y decimos esto porque ya el tiempo se nos ha ido. Adoración es guerra espiritual. Por eso, usa toda la armadura. Y toda la armadura, ¿saben qué es? Terminamos con este versículo, no lo busquen, lo leímos al principio, Efesios 6:13. A la luz de esta guerra espiritual que tenemos que librar cada día, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes y tener toda la armadura del Señor. Por tanto, tomad toda la armadura, no una partecita de ella, toda la armadura. ¿Y saben, en pocas palabras, qué significa toda la armadura? Estar en Cristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, toda la armadura es Cristo en mí. Y cuando Satanás viene a atacarme y a seducirme y a hacerme una zancadilla, ¿con quién se va a tener que enfrentar si yo estoy andando en el Espíritu? Con Cristo. Y no va a poder entrar. No tiene acceso. Porque el Espíritu Santo que forma Cristo en mí va a ser la armadura para resistir al diablo. Por eso, una vida llena del Espíritu Santo es una vida con toda la armadura, porque la llenura del Espíritu Santo es Cristo en mí. Y en Cristo somos más que vencedores. Que Dios bendiga su palabra.